Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 p.m, 1 minuto. Soy Juan Camilo Maldonado. Bienvenidos a las noticias. Comenzamos Meridiano Blue con una realidad que golpea a todos los colombianos, a usted y a mí. La espera eterna por una cita médica. En Colombia hay pacientes que deben esperar hasta 90 días para ver a un especialista y hasta 30 días para una cita médica en general. En algunos casos el tratamiento llega ya cuando es tarde, porque detrás de cada cita que no llega hay una vida que se pone en pausa. Esto en instantes, porque la noticia del momento, por supuesto, es el riesgo en que están en estos momentos las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos tras un negativo pronunciamiento del encargado de negocios del gobierno de Donald Trump, que acaba de regresar a Colombia, advirtiendo que se deben tomar pasos concretos y urgentes para evitar una escalada diplomática. Estuvo en Río Negro en una revista aérea y un distanciado y tensionante reencuentro se presentó, Catherine Ávila, entre el presidente Petro y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. Juan Camilo, fue en la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial F-Air Colombia 2025 el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien también asume funciones como embajador. Antes de llegar allí y sentarse junto al presidente Petro, advirtió que las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos tienen una tendencia negativa que preocupa al gobierno Trump. Después de consultas exhaustivas en Washington, llegué a Medellín con preocupaciones persistentes de mi gobierno sobre la retórica y acciones de los más altos niveles del gobierno colombiano que ponen en riesgo la relación histórica, cercana y mutuamente beneficiosa. La única forma que plantea el gobierno de Trump para resolver esto es que Colombia demuestre pasos concretos a varios puntos relacionados con migración, lucha antidrogas y seguridad. Para eso pidieron una conversación con el gobierno Petro. El presidente Gustavo Petro, durante su discurso en esta feria, no respondió directamente a estas declaraciones de McNamara, pero sí hizo varias insinuaciones a Estados Unidos sobre la independencia que busca Colombia en materia de armas, pero también las responsabilidades en temas de narcotráfico y producción de cocaína. La única mención directa fue sobre la tragedia que se vive en Texas por las inundaciones. Hay que dirigirse al gobernador del estado de Texas para ofrecer a Colombia en lo que podamos. Juan Camilo, la relación con Estados Unidos se mantiene tensa y a esto se suma que todavía no hay canciller en propiedad. Catherine, ¿cuántos discursos del presidente Petro le ha tocado cubrir a usted como corresponsal en la Casa de Nariño? Uy, muchísimos. Todos los días lo escucho unas 2 veces al día. ¿Vimos hoy un presidente Petro mesurado en su discurso? Vimos un presidente que no quiso decir nada directamente, pero que lo dijo sin decirlo. Cuando hablaba de las armas y decía que Colombia buscaría independencia, eso obviamente lo decía refiriéndose a que no quería comprarle a Estados Unidos, por ejemplo, las partes de los aviones Gripen. Un presidente que no respondió directamente, pero que dejó ver pues la tensión que hay en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Y un presidente más calmado, no con un discurso caudillista ni elevado. A esta hora hay colapso en la atención en la Oficina de Expedición de Pasaportes del centro de Bogotá. Allí se encuentra Alejandra Bello. Alejandra, ¿qué está pasando? Juan Camilo, ¿cómo estás? La actividad ya se restableció, el servicio de pasaportes en la sede centro de Bogotá, y el ambiente es un poco de preocupación, y aunque la fila es de casi 1 cuadra, la gente se está moviendo rápido y parece superado este impasse. En este momento me encuentro con Miguel Gama, ciudadano que viene a tramitar su pasaporte. ¿Usted lleva mucho tiempo en la fila? Sí, llevo más o menos unas 2 horas esperando. Nos habían avisado que nos dijeron que el sistema se había caído y que por esa razón no podíamos volver, sino hasta, digamos, teníamos un lapso desde hoy hasta el próximo jueves para venir en cualquier momento, pero ya se restableció. ¿Su cita la pudo tramitar rápido? Sí, la cita no, fue un poco complejo porque no había citas suficientes en la página de internet, pero lo logramos y pues aquí estamos. Juan Camilo, como usted puede escuchar, pues aquí ya las personas están pudiendo entrar a hacer su trámite de pasaporte y pues cabe aclarar que el sistema se cayó por casi 4 horas y algunas personas acá creen que los próximos días serán caóticos para realizar este trámite. Alejandra, ¿pero ya se restableció la atención? Sí, señor, ya se restableció la atención, están entrando las personas con cita y a reclamar sus pasaportes que ya habían venido en anteriores días.
Bueno, Alejandra, estaremos atentos a cómo avanzan esas eternas filas en el centro de Bogotá y en las otras oficinas de pasaportes. Me acompaña en la presentación de noticias Marcela Peña. Marce, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Camilo. ¿Usted nos trae chiva hoy? Vamos a hablar de detalles adicionales sobre el contrato que esta tarde se gana Thomas Gregg & Sons y lo que va a significar esta compañía para las próximas elecciones, que no solo definen al presidente, sino también al Congreso de la República. ¿Acaba de salir usted de una gripa o tiene algún familiar agripado, conocido agripado? Pues tengo a todos mis compañeros agripados, estoy Acá huyéndole. Hay un virus en la oficina. Acá hay un virus que vive presente entre nosotros. Y la verdad estoy huyéndole a los compañeros. Eso, nada de abracito por la mañana. A todos los saludo así porque está Saludo complicada chino, la cosa. solo sí. la venia. Vanessa Saldarriaga, en la sede de Barranquilla donde se desarrolla la OCDE. Salúdeme y diga banano. Banano. Ay, no. No me hagas esa maldad, Juan Camilo, por favor. ¿Cuánto lleva con gripa, Vane? Yo digo que es un resfriado de 3 días, pero ya van 4. Creo que va a ascender a categoría gripe. Pero bueno, hace parte de los cambios climáticos. En estos momentos tenemos fuertes vientos en Barranquilla porque hay cerca por allí una onda tropical, la número 15. Así que de repente hay nubes, cae alguito de agua y de pronto el calor. ¿Y cómo está la gripa allá en Barranquilla? Se está sintiendo, está fuerte, especialmente afectando con congestión nasal, con mucha tos. Pero aquí sí nos abrazamos, Marcela, no importa, aquí compartimos la gripe. Eso, no, que viva Barranquilla no aprendimos nada contagiándose, del qué virus. lindos. El abrazo de la OCDE le llaman. Uy. No, pues ya sí, ya le pusieron nombre al virus, es porque la situación está grave. Vanessa, Marcela, les cuento que efectivamente están disparadas las infecciones respiratorias en Colombia. Jessica Gutiérrez nos cuenta más. Muy buenas tardes, y es que según el Instituto Nacional de Salud, durante la semana epidemiológica número 26 de este año 2025, se notificaron 133.517 atenciones en consulta externa y servicios de urgencia relacionados con infecciones respiratorias agudas. El comportamiento de la notificación comparado con los últimos 7 años mostró un aumento de los casos en los departamentos del Atlántico, Guainía, La Guajira, Santa Marta, Distrito Turístico, Santander y Vaupés. Por el contrario, se registró una disminución en Amazonas, Buenaventura, Distrito Especial y Vichada. Además, el análisis de los municipios con más de 100.000 habitantes mostró un incremento sostenido en 27 municipios durante las semanas epidemiológicas 23 al 26 de este año. En la semana 26 también se reportaron 7.327 hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas en salas generales. En comparación con los patrones históricos, se observó un aumento en 18 departamentos y distritos especiales, incluyendo Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Boyacá, Cundinamarca, Cali, entre otros. Bueno, Jessica Gutiérrez también haciendo el esfuerzo por salir al aire porque también está agripada. En Meridiano Blue estamos en las regiones de Colombia, en las principales ciudades del país. Vamos a esta hora a Antioquia, a Medellín. En estos momentos van 61 pacientes de 150 trasladados de la clínica Fundadores a otros centros asistenciales luego del gigantesco incendio que inició en el piso 7 y generó una emergencia en este centro asistencial. Estefanía Pérez. Buenas tardes, Juan Camilo. Así es, el ala de la clínica Fundadores, donde está ubicado el servicio de urgencias, ha estado marcada por la llegada y salida de ambulancias que aguardan por esos pacientes que son sacados en camillas o sillas de ruedas para ser trasladados hacia otros centros médicos. La Secretaría de Salud de Medellín informó que ya han sido trasladados 61 pacientes de los 145 que se encontraban internados, 15 de ellos de UCI. Uno de los pacientes que ya fueron trasladados es el papá de María Victoria Castrillón, quien contó su experiencia. Tuvimos que evacuar por el incendio y nos tienen en la clínica neurológica porque están pues así, nos están reubicando. Y vine pues a ver si me dejan sacar los pañales, las cositas que nos quedaron, pero no Al se momento puede no hay colapso del sistema de salud en la ciudad porque se han expandido los servicios y dado de alta a pacientes que pueden recibir atención en casa, Juan Camilo. Stephanie, gracias. Y ahora vamos a Barranquilla. La noticia más importante es el foro local de la OCDE, con más de 3.400 asistentes en la capital del Atlántico, pero también recibe buenas noticias porque va a acoger otro evento importante. Diana Ospino.
Así es, Juan Camilo, con la presencia del secretario general adjunto de la OCDE, Yoshiki Takeuchi, el embajador de Colombia en la OCDE, Luis Fernando Medina Sierra, el gobernador del Atlántico, Eduardo Bejarano, y hasta el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Se inició hoy la primera jornada oficial de este foro de la OCDE, y en medio de este foro también hacen presencia directivos del BID, quienes han hecho un importante anuncio al dar a conocer que Barranquilla y Bogotá serán la sede de la reunión anual de la Red de Ciudades del BID 2020. La Red de Ciudades del BID es un evento clave para los alcaldes y líderes locales de América Latina y del Caribe, donde se enfocan en el intercambio de conocimientos. Y a la 1:12 p.m, lo que pasa en el mundo. César Moreno. Buenas tardes. El presidente Donald Trump reveló una serie de cartas con aranceles adicionales a las importaciones de 6 países. Los 6 últimos afectados son Argelia, Brunei, Irak, Libia, Moldavia y Filipinas. 14 países ya conocían el monto del recargo dispuesto para ellos, como por ejemplo Japón y Corea del Sur desde el pasado lunes. Recordemos que Trump impuso en abril un arancel generalizado del 10% a los productos de casi todos sus socios comerciales y tarifas aduaneras más altas a decenas de países. Entre sus socios está Colombia. Estas últimas se suspendieron hasta el 9 de julio, fecha aplazada por el mismo Trump hasta el próximo 1 de agosto. En sus cartas, Trump advierte que sancionará cualquier represalia. El director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, acusó a Israel de promover campos de concentración masivos, después de que el ministro israelí de la Defensa, Israel Katz, anunciara un plan para encerrar a 600,000 gazatíes en un campamento en Rafah, esto es al sur de la franja. No podemos guardar silencio y ser cómplices, escribió Lazzarini en su cuenta de X. En el plano diplomático, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, anunció que espera que Hamás e Israel alcancen un acuerdo esta semana. Ambos equipos negociadores se encuentran reunidos en Qatar, donde mantienen conversaciones indirectas a través de los países mediadores. Mientras, en el norte de Israel, las fuerzas de defensa bombardean el sur del Líbano para desmantelar infraestructura militar de los terroristas de Hezbollah. Y en Estados Unidos, más de 161 personas siguen desaparecidas y al menos 119 han fallecido tras las devastadoras inundaciones que tuvieron lugar en Texas el fin de semana pasado. Blue, más que radio. Finalmente, en 2 semanas largas se sabrá si el expresidente Álvaro Uribe es condenado o no por su manipulación de testigos, que es la acusación de la Fiscalía. Terminó el juicio, solo queda esperar la lectura del fallo. La jueza es Sandra Heredia, a quien el presidente Petro, después de 13 años de juicio, después de 62 audiencias, citadas de lunes a viernes, larguísimas, a ella, el expresidente Álvaro Uribe, le pide que sea absuelto de manera simultánea. Se adelantó la audiencia, el alegato final contra el abogado de Uribe, que es Diego Cadena, a quien la Fiscalía también pide condenar. Es Diego Cadena el que fue a hacerle ofertas de compra de testigos a los paramilitares con quienes estaba hablando el senador Iván Cepeda. Sabremos el desenlace final dentro de muy pocos días, 28 de julio. La logística electoral de 2026 para los consejos de juventud. Es fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y está todo preparado entonces para que se juegue la segunda semifinal de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estamos atentos a lo que va a ser a partir de las 2 de la tarde el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Perdón, están ya alineaciones confirmadas por parte del equipo francés. El campeón de la Liga de Campeones de Europa, el campeón de la Champions, tendrá a Donnarumma en el arco, Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo y Nuno Méndez en el fondo, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, y arriba Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Kvaratskhelia, los 11 titulares del equipo de Luis Enrique, el campeón de Europa. Mientras tanto, el Real Madrid jugará con Courtois en el arco, Valverde, Rüdiger, Asensio y Fran García, Arda Güler, Jude Bellingham, Tchouaméni, Vinicius Junior, Mbappé y Gonzalo García. Partidazo entonces que se va a jugar a partir de las 2 de la tarde, hora de Colombia, entre el PSG y el Real Madrid. El ganador
de este partido. Jugará la final frente al Chelsea en la ciudad de Nueva York, así que estamos atentos a ese duelo. Esta noche también se jugarán 2 partidos de la MLS, uno de ellos tiene que ver con el Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, que jugará a las 6:30 frente a New England Revolution, a las 9 de la noche Los Ángeles frente a Colorado. Hablamos de tenis en Wimbledon porque, atención, ganó Jannik Sinner su partido del día de hoy frente a Ben Shelton, 7-6, 6-4, 6-4. A esta hora está jugando Novak Djokovic. Perdió su primer set frente a Fabio Covilli, el italiano que está haciendo sensación, 7-6, luego ganó 2-6, 5-7 y va 3-3 este cuarto set. Así que estamos atentos también a ese duelo de Novak Djokovic. Iga Swiatek ya clasificó a la próxima fase en la rama femenina de Wimbledon, así que atentos a ese partido de Novak Djokovic, repetimos, frente al italiano Flavio Cobolli. Estamos atentos a ese movimiento de Flavio Cobolli y en las próximas horas podría darse resolución al tema de Richard Ríos. En Italia aseguran que está cada vez más cerca de ser jugador de la Roma de Italia. Recuerden ustedes que la Roma dejó en libertad ayer a Leandro Paredes, que será presentado hoy. Leandro Paredes, el jugador de la selección argentina y campeón del mundo, será presentado hoy como nuevo jugador de Boca. Ese puesto queda abierto y en principio van a ir por Richard Ríos y se dice que ya hay un acuerdo. Es un tema de dinero, ya hay un acuerdo entre el jugador y el equipo italiano. Al parecer la oferta de la Roma es mejor que la oferta del Inter, de la Fiorentina e incluso del fútbol de Arabia, que estaba siguiendo también a Richard Ríos, incluso del Porto de Portugal. Así que en principio se especula que Richard Ríos será jugador de la Roma de Italia en los próximos minutos. Hay una posibilidad también real de que Lucumí juegue también en el fútbol italiano. Estaremos pendientes en un rato entonces. Real Madrid PSG y toda la información acá en Meridiano Blue. ¿Cuánto tiempo tardaría la elaboración de los pasaportes una vez firmado el convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal? Esto fue lo que contestó la senadora Angélica Lozano en Mañanas Blue. La Cancillería responde que lo que han palabreado con Portugal implica que desde el momento de la firma ese gobierno con esa experiencia necesita 35 semanas para transferir la tecnología, adecuar y estar listos con la Imprenta Nacional, que es una empresa de Colombia, es pública, que se rige por régimen privado. Entonces, respuesta corta, Portugal dice necesito 35 días desde el día que me firme. Sí, senadora, esta respuesta de la 35 semanas, excúseme. Sí, sí. Colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Hablamos ahora de la temática de la salud, un tema al que le hemos hecho seguimiento aquí en Meridiano Blue. Marcela, ¿usted cuánto tiempo ha tenido que esperar por una cita médica? Uy, la última que le pedí a mi hija la pedí en mayo y me la dieron para julio, más de 2 meses. 1 mes, 2 meses es el promedio. Más o menos, 90 días. Ah, no, entonces me fue bien. ¿Le fue bien a usted? Sí, porque en comparación. El promedio suyo es 1 mes, 2 meses. Mes y medio, y eso que era una cita de salud visual. O sea, tampoco era una cosa tan grave. Ahora imagínese un especialista. No era nada urgente. Pues mire, el promedio en Colombia es de 90 días, 3 meses. No. Para esperar una cita médica. Por estar... Ay, ¿sabe a quién sí le pasó eso? A ¿Quién? Mi papá. ¿Cuánto? Como 3 meses esperando una cita con cardiólogo, y el día que le fueron a mirar ya el problema que tenía, necesitaba un cateterismo, se dieron cuenta de que de puro milagro no le dio un infarto. Es que esa es la otra, cuando llega la cita médica, milagro. Cuando usted por fin la obtiene y ya el doctor lo revisa, ya es demasiado tarde. Pues mire, por esta razón el Ministerio de Salud ha publicado un borrador con el cual busca la implementación de un modelo que acelere el trámite de las citas y la atención a los pacientes, tanto en hospitales como en EPS. Nos cuenta más Jessica Gutiérrez.
El Ministerio de Salud publicó un borrador de resolución que reglamentará el nuevo modelo de gestión de tiempos de espera, una iniciativa diseñada para recopilar información precisa sobre el tiempo que tardan los pacientes en acceder a diversos servicios de salud. Este modelo abarcará desde la atención en urgencias hasta la asignación de citas con especialistas, realización de procedimientos, provisión de tecnologías médicas y dispensación de medicamentos, con el fin de optimizar la experiencia y eficiencia en la atención en la salud. Pues el proyecto plantea una implementación progresiva que permitirá a los distintos actores del sistema adaptarse paulatinamente a este nuevo modelo. Entre sus principales líneas de acción se incluyen la definición de estándares de desempeño y tiempos máximos de espera. Pues ante esto reaccionó Néstor Álvarez, de Pacientes de Alto Costo. Consideramos que en un país donde las citas todavía se piden por teléfono, donde no se emite ningún número o donde queda uno días y meses esperando un call center a que lo atiendan, es totalmente imposible y es un saludo a la bandera, teniendo en cuenta que estamos muy lejos de una sistematización para todas las asignaciones de citas en todo el país y en todas las ciudades y municipios del país. Recordemos que según un informe presentado por la Fundación Retorno Vital en el balance social del año 2024, se evidenció que algunos pacientes han esperado hasta 250 días para poder recibir sus medicamentos. Tremenda la situación en materia de salud, y sabe que ya que usted habla, Jessica, de tiempos de espera, una de las cosas por las que más espera la gente es la entrega de medicamentos, y resulta que hay gente a la que ya ni con tutela le entregan lo que necesita. Usted, don Nicolás Rodríguez, estuvo hablando con la gente ahí en los dispensarios y se encontró una historia tremenda. Una historia tremenda. Mire, la persona que nos contó esta historia y quien la está viviendo en carne propia es Rafael Martínez, un hombre de 51 años que día tras día llega al dispensario de Audifarma a reclamar 2 medicamentos llamados enoxaparina y paliperidona. Esto por una trombosis de la que él dice le ha generado más efectos en su salud, como trastornos y también ansiedades. Medicamentos que desde el mes de abril asegura él que no le han entregado, y que por esa misma negligencia de entrega, Rafael presentó una acción de tutela de la cual el Juzgado Segundo Civil de Bogotá admitió este trámite, obligando además a la EPS Capital Salud cumplir con esta entrega. Sin embargo, al llegar a la sede a la que todos los días va, hay una respuesta que todos los pacientes que están en esa sala reciben: no hay ese medicamento, y peor aún, no tienen una respuesta jurídica o una respuesta soportada por la EPS. Esto nos comentó. Y resulta que desde el 26 de abril no me hacen entregas, y esto ya ha debido pasando desde el mes de enero. Resulta que estoy coagulando porque me dio una trombosis en la vena cava. Si me faltan estos medicamentos, mi falencia en salud pues lógicamente va a estar mal. Que verdaderamente nos dijera el Ministerio de Salud si nos va a seguir protegiendo con los medicamentos, porque esto es un vía crucis y se enferma uno más viniendo acá a reclamar un medicamento que yendo al médico. No me dan razones, y lo que ordena la doctora, la de la Defensoría del Pueblo y la juez, es que por favor den un documento donde digan el motivo, las razones, las circunstancias y el por qué no los están entregando, y por qué, si son logísticas, si es que no los quieren entregar, pero ellos no dan razones de ninguna clase. Otra cosa que también comenta Rafael es que al llegar a estos dispensarios no solamente es incómodo recibir la respuesta que todos los días le dan a los pacientes, sino el trato que en muchas ocasiones, aseguran los pacientes, es inhumano. Y justamente hoy, cuando estábamos conversando con él, varios usuarios manifestaron que las filas duran horas, los asientos son insuficientes, y por si fuera poco, los procesos como autorizaciones, que parecen ser muy sencillos, son eternos, ya que en palabras de los pacientes hay trabas en conceptos, escuche esto Marcela y Juan Camilo, en temas de la redacción de las órdenes, el lugar donde la están tramitando o hasta por la hora en que ellos lo realizan. Terrible, terrible esta burocracia que pone en riesgo el sistema de salud en Colombia y millones de vidas. Entre tanto, sigue el desabastecimiento de medicamentos en el país. Por ejemplo, en Cali no hay insulina. Lina Vera. Juan Camilo, buenas tardes. El panorama en la ciudad de Cali frente a la escasez de insulina y otros medicamentos esenciales para el tratamiento de diabetes es crítico. Aún no se conoce la cifra exacta de los pacientes afectados en la ciudad de Cali ni en el Valle del Cauca. Sin embargo, el defensor de paciente confirmó que solo el primer semestre de este 2025 han recibido más de 10.000 quejas de barreras por atención. De esas quejas, aproximadamente 3.000 son por medicamentos, especialmente de insulina. Escuchemos a Germán Escobar, secretario de Salud de Cali. Hay desabastecimiento de algunas moléculas puntuales de insulina cristalina, sobre todo
en la ciudad de Cali. Estamos preocupados por esta situación, hacemos un llamado al gobierno nacional, a los agentes del sistema de salud para tomar las medidas necesarias, que los pacientes no tengan en ningún momento interrupción de su tratamiento. Cali, Tuluá, Buga, Palmira y Cartago son algunos de los municipios del Valle del Cauca que más registran esta problemática, afectando a miles de pacientes. Y en Barranquilla, ¿cómo ha sido, Vanessa, que los anestesiólogos en paro? Pues le cuento, Marcela, que mientras en el país varias clínicas y hospitales están anunciando la suspensión de varios de sus servicios en la red pública departamental del Atlántico, se estaría dando un desmonte silencioso de los mismos. Por ejemplo, en el Hospital Juan Domínguez Romero, que tiene capacidad con 130 camas instaladas para hospitalización, hoy solo están atendiendo a 14 pacientes. El resto han sido remitidos a otras clínicas. Además, varios médicos especialistas han renunciado por falta de pagos, lo que tiene reducida la prestación del servicio. Y a esta crisis se suma esta carta que estamos viendo a través de nuestra transmisión por DITU y por YouTube de un anuncio de paro que están desarrollando desde el pasado 27 de junio los anestesiólogos en la red departamental hospitalaria del Atlántico. Son 12 días los que completan estos sin estar prestando sus servicios, por lo que han tenido que requerir incluso la atención de la red privada para poder garantizarle la prestación del servicio a los pacientes. Llama la atención porque este era un tema que no se había conocido, que no ha trascendido, y solo hasta hoy Blue Radio en exclusiva lo conoció al consultar por qué no estaban atendiendo cirugías ni procedimientos que requerían anestesia. Lo que dice expertos del sector como Dieb Malov, quien es presidente de la Clínica La Misericordia Internacional, es que todo este colapso que se está presentando en la red pública hospitalaria está afectando a la red privada también. El Atlántico no es ajeno a ello. Ustedes saben lo que está viviendo con la red de hospitales, desde el hospital universitario, con todos los hospitales que tienen también de segundo nivel de Soledad y Sabana Larga. Esa crisis financiera ha generado el cierre de algunos servicios y por supuesto que la oferta del sector público se vea prácticamente diezmado en todos los departamentos de la región Caribe. Y lo que está alertando es que como parte de esta crisis que está golpeando al sector privado, ya muchas clínicas en Barranquilla están aminorando la oferta de camas, en lo que corresponden especialmente a rutas materno-infantiles. Están tratando de especializarse las clínicas para evitar complementariedad y tercerización y así evitar un riesgo en que se les pierdan los pagos en medio de las cadenas que están comprometidas en este sistema. En Quindío, a los usuarios de la nueva EPS les toca llegar a la 1 de la mañana a hacer la fila para esperar que los atiendan. Nelson Murillo. Los usuarios de la nueva EPS en Circasia en algunos casos pagan entre 25 y 50 mil pesos para hacer las filas durante la noche y la madrugada para reclamar sus medicinas. Yo pagué 2 veces a un señor para que me fuera a hacer eso y 2 pendientes y no me los entregaron, perdí la plática pagando 25 mil pesos. Pues pagamos 30 mil pesos porque la gente está pagando hasta 50. Para hacer la fila para que le hagan la cola desde las 2 de la mañana, para decir que no, que esos medicamentos no los hay. Carlos Alberto Gómez, secretario de Salud del Quindío, señaló que se adelantan gestiones para mejorar la entrega de los medicamentos, que en el caso de los pendientes alcanzan los 57.000 en el Quindío. Estamos esperando que Discolmed habilite la nueva instalación para mejorar, digamos, la prestación del servicio. A través de un comunicado, la nueva EPS indicó que a partir de la siguiente semana, los afiliados que reclaman sus medicamentos en la farmacia de Circasia dispondrán de un cajero adicional a través del cual se pasarán de 60 a 120 turnos al día. Y en Medellín, tras el cierre de la unidad de urgencias de la Clínica del Norte, otros hospitales tienen en riesgo sus servicios, al menos eso es lo que están diciendo los expertos. Sector David Santamaría. Y también los pacientes, Marcela, porque debido a esta situación que recibía la Clínica del Norte, pacientes del norte del Valle Aburrá, norte y nordeste ahora serán recibidos en la ciudad de Medellín y otros municipios. Los ciudadanos, los usuarios son más afectados. Entonces me parece muy mal que cierren una entidad donde todo el mundo necesita del servicio. Si ellos cierran, entonces ¿qué van a hacer con todo el personal? Esta medida hará que se colapsen las urgencias del Hospital Marco Fidel Suárez, pero también otros municipios alzaron la mano, El Iconia, Angelópolis y Armenia Mantequilla. El tiempo presenta En Mañanas Blue, Daniel García Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, habló acerca de la crisis diplomática que vivió el país con Estados Unidos. Toda la información aquí en Blue Radio. Bueno, ellos lo dijeron abiertamente, fue unas declaraciones que el presidente hizo en relación con el secretario de Estado Marco Rubio, pero que han sido claramente aclaradas por el propio presidente y yo lo reitero una vez más y lo voy a reiterar las veces que sean necesarias para
que quede claro que ni el secretario de Estado Marco Rubio, ni ningún funcionario norteamericano, ni ningún congresista, ni oficial estadounidense estuvo involucrado en ningún intento de golpe de Estado o de desestabilizar el país, y eso lo hemos reiterado, el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, y por lo tanto pues esperamos que eso ya... Fue presentado oficialmente el Dragón, el primer dron de uso militar fabricado 100% en Colombia. Felipe García. El sistema del Dragón, o dron de reconocimiento y ataque guiado para operaciones militares, fue diseñado para atender necesidades operacionales específicas en Colombia, incluyendo la entrada a zonas de difícil acceso como selvas, regiones con presencia criminal. Esta máquina hecha en Colombia tiene 90 minutos de autonomía y está equipada para tareas de vigilancia, monitoreo, control táctico, protección de infraestructura crítica y transporte logístico. Su capacidad de maniobra y navegación permite realizar operaciones tanto en modo manual como semiautomático y autónomo, dependiendo del tipo de misión. El Dragón tiene navegación satelital, doble canal de comunicación encriptada, software de lanzamiento, cámara dual de alta definición, control remoto con pantalla táctil personalizada y la capacidad de despegue y aterrizaje automático. Estos elementos le permiten captar y transmitir información táctica en tiempo real, algo clave en escenarios de combate o vigilancia. Además, busca reducir costos logísticos, un factor crítico en medio de la lucha contra grupos armados organizados en zonas de alto riesgo en el país. ¿A qué se debe la oposición del gobierno a que la firma Thomas Gregg continúe con la elaboración de los pasaportes? Esto fue lo que contestó la senadora Angélica Lozano en Mañanas Blue. La selección directa de algún contratista y creo que durante estos 2 años, que esa es la gran pregunta, esto comenzó con Leiva, es que ha tumbado 3 cancilleres. Leiva a sabiendas y a conciencia de que estaba haciendo algo mal y contra la ley dijo: notifíquenme en la tumba. Dijo: la justicia va a reaccionar cuando yo ya esté muerto. La otra mujer canciller tiene 31 años, dijo: a mí sí me faltan 60 años para la tumba, mejor renuncio. Entonces aquí lo que hay es una imposición de una decisión por fuera de la ley y también una incapacidad de planear y adoptar un esquema nuevo. Si es que supongamos que ese es el esquema adecuado, pues ¿por qué lo han palabreado tanto y no lo han hecho en 2 años? Hacerlo bien, hacerlo como corresponde. La imprenta nacional no tiene la capacidad, no puede hacerlo, no tiene la capacidad. Hoy publica el Diario Oficial, la Gaceta Oficial, que eso es por internet. Entonces lo que muestra es capricho, imposición y también incapacidad administrativa, y creo que de fondo pues está un sesgo antiempresa. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Una jornada clave para las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y decisiones en materia de seguridad tendrá lugar este miércoles en Río Negro, donde inicia hasta el próximo 13 de julio la Feria Aeronáutica en inmediaciones del aeropuerto José María Córdoba. El oriente antioqueño sería el lugar donde el presidente Gustavo Petro se encontraría con el encargado de negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Por otra parte, la expectativa del inicio de esta feria también se concentra en nuevos anuncios en relación con la adquisición de los aviones suecos Gripen de última tecnología para la Fuerza Aérea. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refería a esta decisión hace unos días como algo inaplazable. Esta decisión lleva décadas de estudio, de evaluaciones. Los aviones CAFIR ya llevan prácticamente 35 años de operación, y no tomar la decisión en este momento se pone en grave riesgo el cumplimiento de una misión constitucional. ¿Qué pasará una vez termine el contrato para la elaboración de los pasaportes con la firma Thomas Gregg & Sons? Eso fue lo que contestó la senadora Angélica Lozano en Mañanas Blue. Eso es lo que responde la Cancillería ayer, que están preparando una urgencia manifiesta para prorrogar con el actual. Urgencia que sería por ese periodo, por esos 35 semanas que necesitarían para ese convenio internacional, para que puedan estar listos y funcione. Pero eso es lo que dice la canciller y claramente la desautorizaron y por eso renunció y se va. Luego lo que viene es el articulito del decretazo, una selección a dedo de algún privado. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.
¿Qué relevancia tuvo en Estados Unidos el supuesto plan de golpe de Estado de Álvaro Leiva? Sobre esto respondió el embajador Daniel García Peña. La verdad no tengo más información de lo que ha salido en los medios. Leiva es un ciudadano privado, él está en sus gestiones como individuo. La verdad no conocemos nada al respecto, no me consta nada más allá de lo que han salido los medios y por lo tanto pues no quisiera especular sobre algo que desconozco y que no tenga ningún fundamento oficial. Pero le hace ruido, me imagino, a la relación de Colombia con el Partido Republicano, ya no con el gobierno Trump, sino con los republicanos. ¿Ellos le han dicho la molestia que tienen? Tienen molestia por lo que han insinuado y lo que Esta es información exclusiva de Blue Radio. Esta tarde, a las 5 de la tarde, se define un contrato estratégico que se le entregaría a la firma que está en boga por estos días, Thomas Gregg & Sons. Se trata del contrato que entregaría la Registraduría Nacional para la logística de las elecciones de los consejos de juventud, las elecciones para Congreso y la presidencia de la República. La firma Thomas Gregg & Sons estará detrás de varias de las plataformas tecnológicas que acompañen las elecciones presidenciales del próximo año. Desde el momento en que usted se inscribe o cambia de votación hasta el momento, Marcela Peña, en que se certifica quién será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Así es, Juan Camilo, y es que ya a Thomas Gregg, como muestra el documento que está en pantalla, le hicieron las visitas técnicas para certificar esas diferentes plataformas. Por ejemplo, será ese consorcio el encargado de Infovotantes, que es esa página web donde usted va a poder saber en qué puesto le toca y si es o no jurado de votación. También van a estar detrás de las páginas y de los aplicativos que van a permitir no solo la inscripción de ciudadanos, sino también el cambio en los puestos de votación. Van a estar detrás de las plataformas para la inscripción de candidatos y también para las plataformas en donde se va a verificar la recolección de firmas. Acuérdese que varios de los que están en la carrera por la presidencia han dicho que no se van a lanzar por los partidos políticos, sino por movimientos significativos de ciudadanos, y hay varios ya recorriendo el país en búsqueda de esas firmas. También van a estar detrás de todo el aparataje, digamos, informático del preconteo, que son los resultados que le reportamos, por ejemplo, aquí en Blue Radio el día de las elecciones, y luego del escrutinio, que son los resultados que tienen validez legal. El preconteo simplemente es informativo, el escrutinio es lo que realmente vale, y esta es la empresa que se va a encargar de publicar los formularios mesa por mesa en una plataforma abierta para la consulta de cualquiera que quiera hacer una verificación independiente de los resultados. Le cuento además que ya le hicieron la evaluación económica a la propuesta de Thomas Gregg, y la registraduría le dio 25 de 25 puntos posibles a la oferta económica por 2.1 billones de pesos. Ya le hicieron lo técnico y ya le hicieron lo económico. Es cuestión de horas para que la registraduría emita ya la adjudicación oficial de este contrato de logística a Thomas Gregg. Marcela, pues en instantes tendremos la ampliación de esta información en bluradio.com y por supuesto estaremos atentos a la adjudicación de este contrato muy importante a las 5 de la tarde, licitación de A1, porque como usted lo decía, la registraduría verificó entre 9 oferentes y Thomas Gregg & Sons pues fue la firma que cumplió con los requisitos y que en estos momentos pues es la única oferente para ganarse ese contrato. Así es. En otro campo de la información, Blue Radio conoció nuevos hallazgos de la defensa de los familiares de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la policía, el general William Rincón, quien fue asesinado en un parque de la localidad Rafael Uribe Uribe. Con estas nuevas pruebas buscan evitar que se precluya la investigación contra el único procesado, Andrés Camilo Sotelo. Detalles con Juan Esteban Quintero. Juan Camilo, el 24 de noviembre de 2024 es una fecha muy difícil de no recordar para la familia Rincón, pues ese día
vivía en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe. Uribe murió bajo extrañas circunstancias. Juan Felipe Rincón, el hijo del entonces inspector general de la Policía Nacional, William Rincón. En ese momento se efectuó una captura y es la de esa persona que usted mencionaba, Andrés Camilo Sotelo. En esas audiencias preliminares se determinó que él no debía cumplir una medida de aseguramiento y fue porque en el momento de los hechos a él se le encontró un arma, pero esa arma, después de todos los análisis, resultó ser no funcional, es decir, Juan Camilo, que no podía disparar. Y en la escena del crimen, la única arma que en realidad podía disparar era la de su escolta, que es Sergio Felipe Rico. Esa era la persona que estaba acompañando ese día a Juan Felipe Rincón. Pero hay diferentes hallazgos que lo que demuestran es una fuerte crítica a la Fiscalía General de la Nación por unas irregularidades que se habrían presentado en esas primeras 48 horas de la investigación. Y empiezo con este video que la gente conoció el día de los hechos, y es que en ese momento se escuchan 8 disparos, pero cuando se viene a hacer la verificación de lo que estaba en ese parque, solamente se lograron encontrar 6 vainillas. Pero hay un hecho también importante relacionado con el escolta Sergio Felipe Rico. Cuando se hace el análisis de las balas que tenía en ese momento su arma de dotación, todas correspondían a la marca Luger, pero cuando se hace el análisis de lo que estaba en el parque, Juan Camilo, se puede evidenciar que había una bala, una vainilla que también se le conoce de una referencia diferente, es una referencia L84. Ese hallazgo que permite inferir que en realidad pudo haber una segunda arma que termina acabando con la vida del hijo del inspector de la policía, del inspector de la Policía Nacional en ese entonces. Pero también hay otro hecho muy importante que se va a exponer en esta audiencia que está programada para las 2 de la tarde y tiene que ver con esos exámenes de pólvora. Tan pronto se presentaron estos hechos, al primero al que se le practica ese examen de pólvora es al escolta Sergio Felipe Rico, en donde arroja positivo. Pero dice la Fiscalía que también se le realizó el examen a Andrés Camilo Sotelo. Pues las pruebas que tiene un investigador privado que se van a presentar esta tarde es que en realidad nunca se tuvo conocimiento de un agente del CTI de la Fiscalía que acudiera al centro asistencial en donde se recuperaba Andrés Camilo Sotelo para verificar si en sus manos también había pólvora, lo que se traduce en una ventana de tiempo en donde fácilmente esta persona se pudo haber lavado las manos, se había borrado ese rastro. Eso es lo que se va a exponer hoy en esta audiencia. Está programada para las 2 de la tarde y todo tiene el objetivo de evitar que la única persona que está procesada en este caso salga de la investigación, Juan Camilo. Blue, más que radio. El 31 de agosto terminas un contrato para seguir haciendo las libretas. Oficialmente la Cancillería colombiana aceptó en un documento que le entrega a la senadora Angélica Lozano que se necesitan 35 semanas después de la firma de un convenio entre el gobierno de Portugal, la Casa de la Moneda de Portugal, equivalente a la imprenta en Colombia, y la imprenta de Colombia para la elaboración de los pasaportes. Si son 35 semanas, quiere decir casi 9 meses a partir del momento en que se firme, y no han firmado. Estuvieron reunidos en las últimas horas en la Cancillería con la embajadora de Portugal a bordo y con la gente de la Cancillería, la nueva canciller, la señora Villavicencio, y gente de la imprenta nacional. Y a estas alturas, Nacional de la OCDE en Barranquilla, este 10 de julio en Meridiano Blue. Evento de talla internacional. Escúchalo por Blue Radio y bluradio.com desde la 1 de la tarde. Invita Alcaldía de Barranquilla. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1 de la tarde, 44 minutos. Marcela Peña, ¿a usted Señor, alguna vez le pegaron sus papás? Sinceramente, confiésese aquí entre nosotros dos. nunca. ¿Nunca? No, mi mamá ¿Ni un intentó pellizquito? mi mamá una vez intentó con un palo de escoba, pero yo fui más rápida, entonces no pasó bueno, nada. pero hubo un intento. Ah, sí. No fue por falta de ganas, digamos. Bueno, a mí me corrigieron, una que otra chancleta tirada, uno que otro fuetazo, la verdad yo era un caso. Pues mire, ¿y usted le pegaría a su hija? Su hija está muy chiquita. No. Diga la verdad. No, tampoco por falta de ganas, pero yo le pego a la almohada o algo de ese estilo. Pues mire, la Corte Suprema de Justicia acaba de advertir que los castigos físicos de los padres a los hijos no se pueden interpretar como un acto de corrección.
Así lo manifestó la Corte al dejar en firme la condena a un padre de familia que castigó a su hija y le ocasionó 8 días de incapacidad. No, pero ¿qué es esto? Terrible, terrible. No se debe fomentar este abuso, así lo veamos, así sea una generación anterior que lo ve con risa, esto está muy mal. La historia con Rocío Franco. ¿Usted es de las personas que considera que castigar a su hijo físicamente es una corrección? Pues la Corte Suprema de Justicia estudió el caso de un padre que le pegó a su hija alegando textualmente que había que corregir a la niña. La Corte no admitió ese argumento y sostuvo que con estos hechos se impactó la armonía y la unidad familiar. Por tanto, dejó en firme la condena de 6 años de cárcel por violencia intrafamiliar agravada. Expertos señalan que esto se convierte en un hito, ya que algo que parecía una costumbre entre los padres se va a convertir ahora en un proceso penal. Al respecto, el abogado Felipe Caballero. Esta sentencia sin duda alguna marca un hito, marca la evolución social y jurídica en la materia. Conductas que anteriormente podrían enmarcarse dentro del denominado ius corriendi o que podrían ser consideradas adecuadas socialmente, hoy definitivamente pueden servir de sustento para una condena, por ejemplo, para violencia intrafamiliar. Definitivamente la Corte evoluciona y protege los intereses superiores de los menores. Y es que en este caso la Corte Suprema evidenció que los golpes propinados a la menor le produjeron 8 días de incapacidad y eso tiene consecuencias a nivel penal. Y es que según la Corte, el deber de educar y formar de los padres no autoriza a imponer a sus hijos castigos corporales o morales. Tampoco es aceptable el castigo fruto de la ira provocada por la actitud del hijo, ni de la incapacidad del padre por hacer prevalecer su autoridad. Dice la Corte que el derecho de corrección no puede pasar por la justificación de los golpes. Blue, más que radio. Catalina Páramo, gerente de Asosalitre, explica cuál es el temor de la comunidad con los indígenas en Vera y cuál es el motivo de su protesta. Bueno, para nadie es un secreto que desde la migración de extranjeros hemos tenido varias problemáticas sociales entre mendicidad, habitantes de calle, venta de estupefacientes, prostitución. Con la llegada de los Embera a un lugar que no es digno para ellos, pues lo que vamos a generar es mayor impacto social en estas afectaciones que ya tenemos. Creemos que es algo que se genera de manera apresurada y lo que tiene indispuesta la comunidad de Salitre es que no fuimos comunicados ni tenidos en cuenta ni en mesas de diálogo, sino todo se dio de una manera... Meridiano Blue, una historia. Y una historia que literalmente me pone feliz, don Juan Camilo, porque imagínese que encontraron una manera de curar la depresión en una paciente con electricidad. La operaron. Pero no son electrochoques como hacían en una época. No, pero sí son chips eléctricos que le implantaron durante una cirugía para estimular aquellas áreas del cerebro relacionadas con la ansiedad y con la tristeza. Todo esto ocurrió en Bucaramanga y ya nos lo cuenta Alex Salamanca. Tras 17 años con depresión y ansiedad, Lorena Rodríguez se sometió a una cirugía pionera en Santander para tratar dicho padecimiento que había afectado considerablemente su vida. Donde sentía que yo no podía todo, incluso con tareas cotidianas como bañarse, arreglarse. Entonces ahí fue cuando yo ya busqué ayuda y dije, esto no es normal. Una estimulación cerebral profunda fue la cirugía a la que se sometió Lorena, luego de buscar por años terapias alternativas con fármacos y métodos no invasivos. El doctor William Omar Contreras, del Hospital Internacional de Colombia, señaló que vuelve a retomar su vida antes de dicho padecimiento mental. Colocar unos electrodos, unos chips dentro del cerebro y estos a través de unas conexiones están conectados a una batería y esa batería envía impulsos eléctricos. Afirmó que la depresión no es falta de carácter, es un desequilibrio eléctrico y químico en el cerebro. El camión CHR de JMC bajó. El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, amplió su denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del presidente Gustavo Petro.
El exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien denunció al presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional en La Haya, envió una nueva solicitud a ese organismo internacional. Él ha hecho una serie de advertencias poniendo de presente que su seguridad está en riesgo. Lo que ha señalado Wilson Ruiz por medio de esta misiva es que ha sido víctima de ataques que demuestran que necesita un esquema más robusto y menciona episodios en los que incluso sus escoltas han tenido cruces de disparos con personas que lo venían siguiendo y que su hijo también ha sido víctima de ataques. Allí el exministro también pone de presente el atentado que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que lo tiene luchando por su vida y que es el claro ejemplo de la desprotección a líderes políticos en Colombia, lo que ha señalado el ex jefe de esta cartera. También menciona cómo en la ciudad de Medellín, específicamente en la Plaza de la Alpujarra, en donde el jefe del Estado, según ha señalado Wilson Ruiz, se dirigió a varios ciudadanos de su misma línea de gobierno y a su vez lo hizo en compañía y compartió tarima con poderosos exmiembros de estructuras criminales que operaban en el Valle de Aburrá, una región en Colombia muy afectada por estas bandas delincuenciales. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Uno de los personajes que a mí más me gusta en los relatos bíblicos es David. A él lo presentan como un ser humano, brillante, estratega, pero también limitado y dejándose ganar por tentaciones. Pero lo que más me gusta es cuando... Lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Representantes de víctimas del conflicto armado manifestaron su preocupación e indignación frente a la reciente comunicación del antiguo secretariado de las FARC, en la cual señalan que recurre a una narrativa justificada sobre el reclutamiento forzado de menores. A las víctimas de la guerrilla de las FARC, de la extinta guerrilla de las FARC, no les gustó el perdón que pidió el antiguo secretariado. Cristian Correa. Juan Camilo, lo hicieron a través de un documento de observaciones en el que advierten que esta carta enviada por los exmiembros de las FARC no representa un reconocimiento pleno de la responsabilidad, sino que ofrece más bien explicaciones de carácter político e ideológico, buscando contextualizar los hechos considerados crímenes de guerra y lesa humanidad, entre los que está el reclutamiento forzado de menores de edad para el conflicto. Sebastián Velázquez es el representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Las FARC quieren convertir los crímenes de guerra y lesa humanidad en hechos aislados de indisciplina interna, individual, sin reconocer la sistematicidad. Rechazamos de plano el comunicado de las FARC con respecto al reconocimiento de los hechos en el macrocaso 07, reclutamiento. A través de esta comunicación, las víctimas de las FARC le están pidiendo a la JEP que examine con rigor el contenido de la misiva y exhorte también a los excombatientes a emitir reconocimientos que califiquen como genuinos, sin eufemismos, ni que se enrede ni se entienda más bien esta justificación del reclutamiento forzado de menores, para construir una paz basada en la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas. Cristian, gracias. Y vamos a Río Negro, donde se realiza la Feria Aeronáutica. Hay muchas novedades, especialmente en materia de tecnología. Danilo Arias. Hasta el próximo 13 de julio en el aeropuerto José María Córdoba, en el municipio de Río Negro, se llevará a cabo una nueva versión de la Feria Aeronáutica, un evento que contará con la participación de diferentes países y sus apuestas alrededor justamente de este tema. Como país invitado está Suecia, el país a que recientemente pues el gobierno de Colombia anunció la adquisición de aviones tipo Gripen para la Fuerza Aeroespacial Colombiana en reemplazo de los Cafir, que ya tienen más de 30 años de uso. Diferentes exhibiciones, acrobacias se verán en los cielos del oriente antioqueño a partir del próximo viernes. Bueno, Suecia es el invitado especial, igualmente se convocan un poco más de 10 países en donde vienen delegados de diferentes áreas, tanto de industria militar como civil. A que nos visiten a la feria, tenemos actividades muy interesantes, desde shows aéreos, pero también agenda académica, agenda comercial, y algo muy importante también es el tema de los combustibles sostenibles. Hay que tener presente que por cuenta de estas exhibiciones aéreas habrá algunas restricciones en el aeropuerto José María Córdoba para sus operaciones comerciales, y de igual manera hay algunas novedades en materia de movilidad para facilitar la llegada y salida de cientos de visitantes, de miles de visitantes que se esperan en esta feria, unos 50,000. 1:54 p.m, y precisamente allí en esa revista aérea en Río Negro
el presidente anunció una inyección económica para que Colombia comience a producir su propio armamento, desmarcándose de la dependencia de Estados Unidos y otros países. Caterina Ávila. Mire, aseguró que esta compra de armas no será a un solo país, ni tampoco a países que han sido cuestionados, según él, por no cuidar los derechos humanos en el planeta. Esto, por supuesto, descartando a Israel. Ese armamento busca suplir las necesidades en materia de seguridad y defensa. Parte de esta compra son, por ejemplo, los aviones Gripen ASAP de Suecia, y es una adquisición que genera dudas por la reacción que podría generar en Estados Unidos, quien también le hizo una oferta a Colombia para reemplazar los aviones Kafir, pero esta fue descartada. Justamente en Estados Unidos se producen componentes de estos aviones, y a esto el presidente Petro respondió marcando aún más distancia con Estados Unidos. Hay que dirigirse al gobernador del estado de Texas para ofrecer a Colombia, en lo que podamos, en lo que tengamos algún tipo de experiencia para salvar vidas humanas en Texas. Y me gustaría que usted, embajador McNamara, llevara ese planteamiento allá del Estado que está sufriendo. También dijo que adquirirán computadores cuánticos para el desarrollo de inteligencia artificial, y con esto mencionó que solo Estados Unidos y China los hacen, pero que Colombia está lista para recibir a quien traiga al país estos equipos y no quien los preste. Y en entrevista con Noticias Caracol, Catherine, y luego de su regreso a los Estados Unidos, el embajador colombiano en ese país, Daniel García Peña, dice que está confiado en que Colombia no va a terminar desertificada y no va a perder esa condición de aliado de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Pues es una tarea que estamos haciendo desde meses atrás. Sabemos que cada año el gobierno norteamericano tiene que tomar una determinación. De hecho, la ley establece el 15 de septiembre como la fecha límite en la cual el presidente de Trump, en este caso, tiene que certificar o decir sobre la certificación de Colombia. Yo estoy comprometido con demostrar y así las cifras, y no soy yo, es la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza, la Armada, quien han mostrando unos resultados históricos en cuanto a la incautación de cocaína, la destrucción de laboratorios, destrucción de precursores, es decir, en todos los ítems, los 12 elementos que establece las métricas que usamos para medir la lucha contra el narcótico. Colombia.